Shalom. Ahora sí, vamos a comenzar entonces esta porción que se encuentra en Génesis, Bereshit capítulo 6, y que se titula Noah o Noé. Vamos a explorar esta parashá a partir de un entendimiento más profundo, más elevado. Ya no vamos a ver cuántos metros medía el arca, cuántos animales y de cuántos eran puros, cuántos impuros. Eso ya lo hemos visto mucho tiempo atrás, muchas veces ya lo tocamos, así es que vamos a ver un aspecto que es muy importante también, en el sentido de el por qué el Eterno escogió a Noah, habiendo tantas personas en ese lugar. ¿Por qué escogió a Noah? Vamos a leer desde el verso 1. Aconteció cuando comenzó el ser humano a multiplicarse sobre la faz de la tierra, e hijas les habían nacido ellos. Vieron los Bene Elohim a las hijas del hombre que eran bellas y tomaron mujeres para ellos de todas las que preferían. Dijo Adonai: no contenderá eternamente mi espíritu por causa del hombre, porque es carne, serán sus días 120 años. Y después encontramos en el verso 5: y vio Adonai que grande era la maldad del hombre sobre la tierra, y que todo impulso del pensamiento de su corazón era únicamente el mal, todo el tiempo de sus vidas. Se arrepintió Adonai por haber creado al hombre sobre la tierra y se entristeció. Dijo Adonai: borraré al hombre que he creado de sobre la faz de la tierra, desde hombre hasta la bestia, reptiles y aves, todo tipo de aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noah halló gracia ante los ojos de Adonai. Este punto es clave, es muy importante. Voy a tocar un poquito algo de lo que hay mucho debate, pero ya lo hemos tocado también, lo vamos a ver rápidamente. Cuando dice que los hijos de Elohim, de acuerdo a la versión, los hijos de Dios, hay muchas versiones. En otra dice que eran los Nefilim, etc. Dicen que ellos vieron a las hijas de los hombres, que eran bellas, y tomaron mujeres para ellos de todas las que preferían, y que entonces sucede que surgieron los gigantes, dice una versión por ahí. En otra simplemente dice parían hijos, y ellos eran los héroes de antaño, hombres de renombre, gente grande, gente fuerte, punto. Esto ya lo tocamos el año pasado y antepasado, solo quiero pasar rápido ahí, porque creo que va a ser necesario por algunas personas que están en medio de este debate, que si eran los hijos de Dios, que si eran ángeles, que si tantas cosas que se dice, y que vinieron y tomaron las hijas de los hombres y les nacieron gigantes. Y después se menciona eso de los Nefilim, y hay toda una odisea de cosas para hacer muchas películas de los Nefilim, muchas historias, muchas versiones. ¿Cuál es el punto aquí? Es simple. Cuando se habla de los Nefilim, sí se refiere a ciertos personajes que vivieron antes del diluvio y que se acabaron. Sí, había gigantes, exageradamente, alguien puede decir, sí, pero con David también había varios gigantes. Es verdad, todavía quedaba algo por allí. Pero cuando se refiere a esto de los Nefilim, se trae como si estos Nefilim hubieran sobrevivido al diluvio, porque dice que hubo gigantes, hombres grandes, hombres de renombre antes del diluvio y después del diluvio. Aquí encontramos entonces cosas que se pueden contradecir. Si eran hombres gigantes y el Eterno dijo: voy a destruir a todos sobre la faz de la tierra excepto a Noah y su familia, entonces surge aquello de cómo sobrevivieron, ¿no? Y es un panorama ahí medio chistoso. Sí, de que si sobrevivieron, ¿cómo sobrevivieron? Se aferraron de las piedras, pero se abrieron las cataratas de arriba, las de abajo, los ríos, no quedó nada vivo.
y la muestra la tenemos en los libros básicos de secundaria, y cuando leemos un poquito más de arqueología, los estratos en la tierra, de que hay conchitas en 10 metros, 20 metros, de 30 metros sobre la faz de la tierra, quedan conchitas por allá, y conchitas en las montañas, enterradas. Entonces no sobrevivió nadie. Esto es algo que se ha traído con el tiempo y que contradice la Torah, contradice al Eterno. Él destruyó todo sobre la faz de la tierra. Después andan viendo la película de Noah, una película nueva también, donde todo es una contradicción y todo es una burla y todo es una cosa espantosa. A Noah lo vemos ahí con un traje ahí de serpiente, cuando ve una serpiente es inmunda, nunca se va a poner una serpiente encima, y cosas de ese tipo. Los hijos de Dios no se refieren a ángeles caídos, porque la Escritura dice claramente que para los hijos de Adonai, para los creyentes, para el pueblo de Israel, en el final, dice en esa controversia con Yeshua de la mujer viuda, ¿sí? Y los varios hombres, hermanos entre sí, que se tienen que casar con ella, porque muere uno y se casa el que sigue, muere el otro y se casa el que sigue, y así total, que son varios hermanos, y luego le hacen la pregunta retórica muy interesante: ¿y de quién será mujer cuando llegue la resurrección? Y él les dijo simplemente: ustedes ignoran, están errando, pues desconocen las Escrituras y el poder de Adonai, porque cuando sea la resurrección seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces esto trae la respuesta para todas las dudas de los Nefilim, que si los ángeles caídos podían procrear. Entonces ahí ya lo derribamos rápidamente. Se habla de los hijos de Anak, que eran gigantes, pero surge esa traducción de Nefilim como gigantes. Simplemente no puede ser, porque el Eterno no se puede contradecir así de sencillo. Y tampoco, si los ángeles fueron los que pecaron haciendo todo eso tan malo, ¿por qué castigó a los seres humanos en lugar de haber castigado a los ángeles caídos? Es ilógico. Porque un juicio a quien es víctima y no un juicio al victimario. ¿Sí queda claro? Creo que sí queda claro, ¿no? Es ilógico. Pero vamos a enfocarnos en el gran personaje Noah. ¿Quién es Noah? Es alguien que desciende de Adán, como todos los que vivían a su alrededor, todos descendientes de Adán, ¿no? Pero la diferencia con este varón es que el Eterno vio en él algo que le llamó la atención, y entonces halló gracia ante los ojos de Adonai. Y aquí es donde vamos a mirar y adentrarnos un poquito en qué es lo que vio en Noah. Verso 9 nos dice: Noah era hombre justo, íntegro en sus generaciones. Dos palabras interesantes. ¿Cómo era Noah? Justo e íntegro. No tiene muchísimas cualidades, ¿verdad? Solo dos. Justo e íntegro. ¿Cuántos justos e íntegros hay aquí? No, levanten la mano. Porque a lo mejor luego nos arrepentimos. Encontramos dos puntitos. Aquí podríamos decir entonces: pues cuánta maldad entonces había. Si Noah solamente tiene dos cualidades, ¿cómo estarían los demás? Definitivamente que esa generación de Noah, toda esa generación, estaba totalmente desviada, torcida,
había perdido todo lo que el Eterno había puesto dentro de ellos. Lo habían echado por tierra, lo habían invalidado, lo habían oscurecido y se dedicaron a vivir terrenalmente, carnalmente, de una manera baja en sus instintos. Ahorita vamos a ver varias citas fuertes sobre esto, porque lo que vamos a explorar en este día es acerca de la dimensión espiritual del ser humano. Como dice Bereshit, que acabamos de ver apenas la semana pasada, que el hombre fue hecho ¿cómo? A imagen y semejanza del Creador. La pregunta que surge inmediatamente es ¿cómo es esa imagen y semejanza? Si un varón dice, fue hecho a imagen y semejanza, o sea, yo me parezco a él, ¿sí? Pero la mujer también puede decir lo mismo, ¿sí? ¿O no? La mujer puede decir también, sí, yo me parezco a él, porque fui hecha a imagen y semejanza de Elohim. Entonces, ¿a quién se parece el Eterno? ¿A una mujer o a un hombre? Pues nada tiene que ver en el sentido de lo físico, obviamente. No está ahí el punto de tener la imagen de Adonai. No tiene que ver con el aspecto físico, sino con un aspecto en lo espiritual, en la dimensión espiritual. En ese tiempo lo que hubo fue degradación espiritual y degradación moral, porque había mucha violencia. No solamente se habían apartado de las normas básicas de convivencia, sino que se habían alejado de esa dimensión espiritual en sus vidas y se volvieron a un nivel tan bajo como los animales. Y eso lo podemos ver muy claramente en el Brit Hadashah. Hay una cita ahí muy fuerte que nos habla acerca de esto, cuando dice acerca de la sabiduría, que hay sabiduría espiritual, pero que también hay sabiduría que es de la tierra, que es humana, terrenal y diabólica. Entonces aquí encontramos la diferencia tan grande entre una persona espiritual y una persona totalmente terrenal. Y claro que aquí va a surgir la pregunta, bueno, es que somos terrenales. La Biblia dice que nos hizo del polvo de la tierra. Sí, en el sentido físico, no en el sentido espiritual. En el sentido físico, sí, porque polvo eres y al polvo has de volver. Pero la parte interior de nosotros, o sea, la que tiene mayor valor y que va a sobrevivir a la muerte física, es nuestro ser interior, nuestro ser espiritual. Así es que nuestro ser espiritual, esa dimensión elevada espiritual, se nos dio en un nivel alto. Pero ¿qué pasó después? ¿Por qué la degradación? Bueno, aquí entramos ya en el asunto tan específico de que todo ser humano tiene esas cualidades del Eterno, pero todo ser humano, hay una controversia ahí entre los rabinos y entre algún filósofo romano, curioso romano, donde están hablando acerca de este hombre romano. Le pregunta a un rabino, ¿cuándo nace la maldad en el ser humano? Y el rabino le dice, pues cuando nace. Entonces el filósofo romano dice, no es cuando nace,
sino cuando está por nacer. Y el rabino dice, tienes razón, es antes de que nazca, cuando ya se mueve ahí dentro. Y ahí termina la anécdota. ¿Cuándo viene la maldad en el hombre? ¿Cuándo nace o antes de nacer? Dice el romano que antes de nacer, filósofo romano, un diálogo que tuvieron él y un rabino. El rabino dice, ¿cuándo nace? Y el otro dice, no, es antes de que nace. Antes de nacer ya hay un movimiento, ¿cierto? Ya se mueve la criatura ahí adentro y entonces ya surge luego la explicación rabínica de que cuando hay movimiento y nos trae a la parashá de Noah, que en ese movimiento, ese mover de toda la gente es que se mueven en la maldad a nivel terrenal. Y después de que nace el bebé, el niño adquiere todo lo que ve a su alrededor, lo que sus padres hablan, hacen, y adquiere todo y luego lo acomoda entre bueno y malo y ya trae la inclinación a lo malo junto con la inclinación a lo bueno. Esto tiene mucha importancia porque el Nuevo Testamento o el Bet Hadashah no se entiende, no se puede entender sin el Antiguo, como ellos dicen. ¿Por qué? Pues la Biblia, el Tanaj, es un solo libro. No está partido, no es un antes y un después, como si fueran dos cosas. Es un solo libro. Es la historia del pueblo de Israel, la historia de la humanidad desde el inicio y la historia del pueblo de Israel hasta el final. Entonces, cuando se parte en dos, pues se está dejando de lado todo lo que tiene que ver con la historia de la humanidad y la historia de Israel. Entonces no puede ser así como el Antiguo Testamento un pacto y el Nuevo Testamento otro pacto, sino es el mismo pacto que se renueva para con su pueblo. Es el pacto renovado, por eso se llama Brit Hadashah, un pacto que se renueva con su mismo pueblo y los gentiles entran ahí, ahora sí que por gracia de Dios, entran en el plan del Eterno. Y aún con todo, en el Brit Hadashah, cuando el mensaje se da hacia el mundo de los gentiles, unos judíos que se fueron a la diáspora y que vivieron como griegos, y otros que eran netamente griegos que habían venido al conocimiento de la Torá. Entre estos personajes y estos grupos y los judíos que vivían en la sinagoga, que tenían el conocimiento más apegado y más cercano, cuando se menciona, por ejemplo, hay un joven que se dice que es un joven rico que se acerca a Yeshua y le pregunta, maestro, ¿qué he de hacer para entrar en la vida, para entrar en el mundo venidero, para entrar en el reino de los cielos, para estar donde quiero estar con el Padre Abraham y con el eterno Elohim? ¿Quién le responde? Yeshua. O solamente hace una oración del pecador, espera que yo me muera y que resucite y listo, ya entras. No, para nada. No le dijo, oh, sígueme por un tiempo y después te van a explicar mis discípulos ya que pase lo que tiene que pasar. No, le dice simple y sencillamente los mandamientos, ¿sabes? Trabaja en ellos. No mates, no robes, no defraudes, no mientas, etc. Pues, continúa. Los mandamientos, ¿sabes? Y el hombre o el joven se queda así como, ¿eso es todo? Pues eso lo he hecho desde mi juventud. Perfecto, pues, perfecto. Pues vas bien. Ahora solo ve y vende todo lo que tienes y sé mi discípulo. ¿Qué es lo que él necesitaba para entrar a la vida? ¿Qué le dijo Yeshua? Guarda los mandamientos. Obedece los mandamientos. Y sígueme, sé mi discípulo. El punto de los mandamientos es importante porque sin los mandamientos, sin las instrucciones, no podemos entender las demandas de Adonai. No se puede entender. Vamos avanzando en todo esto porque hay mucho que decir, hay muchas cosas que poner atención.
aquí encontramos algo importante. Inició todo esto del diluvio en el año 600 de Noah, cuando Noah tenía 600 años, en el segundo mes y el día 16. Y concluye todo, tierra seca, en el año 601 de la vida de Noah, pero en el primer mes y en el 27º día. Así es que es 11 meses y 11 días. 11. Ups. Un poco profético, ¿no? 11. Bueno, sucedió que en ese tiempo, 11 de Noah, ya había tierra seca. Solo entró Noah, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, y todo ser vivo fuera del arca pereció. Vamos entonces desglosando. Noah halló gracia, ¿sí? No se dice nada de sus hijos, pero aquí tenemos que entender un principio muy valioso. Por la justicia de Noah, el Eterno también le preserva la vida a su mujer. No dice que Noah era justo, y también su mujer, y también sus hijos, y también sus nueras. ¿Verdad que no? Dice Noah. Noah fue encontrado justo. Pero por la justicia de Noah se salva también su familia. Además de que el plan del Eterno era que nuevamente la raza humana se multiplicara, y no podía hacer con Noah solo, quizás ni siquiera con su esposa, aunque como con Abraham sucedió un milagro, podría haber sucedido también con Noah, pero preserva a su mujer, a sus hijos y a sus nueras. De esa descendencia de Noah viene a estos hijos, Shem, Cam y Jafet. La historia igualmente la vemos, la conocemos. Uno de esos hijos, Cam, hace algo incorrecto, y quizás alguien dice, pero Noah hizo algo incorrecto antes. Noah plantó una viña, puso uvas, hizo vino, lo fermentó, luego se lo bebió y se embriagó. Pero dice la Torah que Noah estaba adentro de su tienda, ¿cierto? Estaba adentro de su tienda, no andaba en la calle, estaba dentro de su tienda. Y ahí dentro de su tienda se quitó sus vestidos y se quedó dormido allí. Estaba dentro de su tienda. Pero uno de sus hijos dice como que el menor, Catán, y no se sabe en realidad si era el menor por edad o simplemente se dice que era el menor por su condición espiritual, el más bajo espiritualmente, el más terrenal. Ahí también hay un debate, pero eso no es muy importante. Simple y sencillamente Cam hizo algo indebido. Hay igual dos vertientes ahí muy fuertes en cuanto a Cam, y cuando despierta Noah y se da cuenta de lo que sucedió, él se dio cuenta, aunque estaba ebrio y dormido, pero se dio cuenta de lo que sucede, y entonces maldice. ¿A quién? ¿A quién maldice? A su nieto. ¡Wow! ¿Y por qué no maldijo a su hijo? ¿Sabe qué? Él ya estaba en maldición por lo que hizo. ¿Ya estaba en maldición o no? Hizo lo indebido, hizo lo incorrecto. Se dice que se burló, pero algunos comentaristas dicen que fue más allá en una depravación, y por eso es que más adelante la Torah dice: ni siquiera te asomes, te acerques a ver qué hacen los cananeos. Y se pone a los cananeos como gente demasiado
ruin, vil, sucia, menospreciable. Queda la maldición ahí en el hijo y la descendencia de Cam, todos los cananeos. Y aquí encontramos entonces un punto interesante. Noé era justo, ¿y qué más? Justo y recto. Pero Cam no. Ya no había Nefilim, ya no había todos los personajes alrededor, todos los vecinos malos que hacían cosas malas, decían cosas malas, incorrectas, blasfemos, inmorales. Ya no había nadie. Pero Cam traía esa, vamos a llamarle esa tendencia. No era un hombre elevado espiritualmente, porque se le llama un pequeño hombre, Catán, pequeño. Su condición espiritual no era alta, era baja. Y aquí vamos a centrarnos entonces en estos aspectos de la Sefirot. Y aquí vamos a ir comprendiendo entonces por qué en el Mikdash solamente se mencionan los dones del Espíritu y algo que está como demasiado como diluido, pues no se puede tener y mantener esos dones, todos los dones, ni en la teología. Se habla de que los dones del Espíritu, el Espíritu lo reparte como Él quiere, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces no todos tienen todos los dones. Shaul lo menciona y dice: ¿acaso todos profetizan? ¿Acaso todos hacen milagros? Entonces no se puede entender desde el punto de vista de la teología tradicional. Y no se refiere a esto, las 10 sefirot o las 9. Vamos a ver 9 porque la más elevada pertenece solamente a Adonai, exclusiva. De ahí hacia abajo es que el hombre fue hecho a imagen del Eterno. ¿En qué consiste la imagen? Igual ya lo hemos hablado, en sabiduría, en entendimiento, y lo declaramos todas las mañanas en el Sidur, ¿cierto? Como decimos, porque has dotado al hombre ¿de qué? Sabiduría, intelecto, entendimiento, de misericordia, de juicio. Debemos de actuar con justicia, ¿cierto? Debemos de actuar con justicia. Y estas cualidades debemos de nosotros tenerlas bien altas, bien elevadas. Ese es el punto. Noah halló gracia delante de Adonai. ¿Por qué? Porque andaba en estas alturas espirituales, aquí. Por eso la frase es muy entendible. La dimensión espiritual de Noah era elevada. O sea, su dimensión espiritual estaba con claridad. Su dimensión espiritual era así, en ese nivel elevado que brillaba. Ahí las tienen, ustedes tienen una tarjetita de lo que estamos viendo aquí. Así es que las personas que anhelan tener la gracia de Adonai, que anhelan tener el favor del Eterno, no basta con que nosotros creamos en Yeshua. No basta. O sea, no es un verso el que nos da toda la verdad, no es un verso. Cree en el Señor Jesús, Yeshua, y serás salvo en tu casa. Esa palabra se le dio a un personaje en particular, en una situación particular, y era solo para él. Ya lo hemos visto también. El carcelero, el que cree que se le fueron sus presos, y él sabe de la ley romana de haber fallado y era morir con vergüenza.
y él prefiere suicidarse. Y cuando saca la espada para suicidarse, le gritan desde adentro: no lo hagas. Él todavía pensando que se le fueron sus presos, dice: ¿y qué he de hacer entonces para salvarme si ya se me fueron los presos? Y la ley romana dice que el castigo es que me van a matar y va a ser una vergüenza para mi familia. Cree en el Señor Yeshua y serás salvo de tu casa. Claro que ahí no está completo el mensaje. Después los llevó a su casa, le lavó las heridas y ellos le predicaron por varias horas en la noche y entendió. Así es como él salvó su vida, porque además todos los presos estaban allí adentro. Lo que sucedió ya no trajo juicio para él, y obviamente que le estaban hablando de una salvación espiritual que conllevaba también su salvación física, porque no se habían ido los presos, pero había que salvar su alma. ¿Me explico? No solamente el pellejo, sino también su alma. ¿Y cómo iba a salvar su alma? Pues le empezaron a explicar qué es lo que hace este hombre inmediatamente, después de que entiende, hace Tevilá. Dice que él y todos los suyos, toda su familia, hacen inversión para venir a ser discípulos de Yeshua y entregar sus vidas y comenzar una elevación espiritual, ya que la condición de los romanos era adorar estatuas solamente. Su condición espiritual delante del Eterno era igualmente baja y terrenal, porque sus reuniones religiosas siempre terminaban en bacanales y en orgías. Siempre, en todas las culturas prácticamente. Entonces la diferencia de una elevación espiritual entre el pensamiento y las culturas griega, romana y todas está muy lejos de la verdad de Adonai, muy lejos. Y cada uno de nosotros necesitamos elevarnos. Ahí están los puntos clave, esas sefirot. Ahí están entonces cada uno de estos puntos en los cuales nosotros tenemos que trabajar, tenemos que elevarnos. Esas cualidades tenemos que subir, porque tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Ya lo vimos la semana pasada. ¿Cómo era Adán cuando fue creado? Perfecto. Perfecto. ¿En qué sentido? En todos. Físicamente, porque lo hizo el Eterno con sus propias manos. Pero tenía todas las cualidades intelectuales, morales y espirituales. El hombre perfecto. Pero cuando él quebranta el mandamiento, se le advirtió: el día que comas de ese árbol, comienza tu degradación y morirás. Comienza tu degradación. Si lo entendemos así y lo dejamos bien claro así, muerte significa ir a la degradación, concluye con la tumba. Comenzó su degradación cuando él quebranta el mandamiento. Dejó de ser el hombre perfecto y fue echado del jardín, ¿cierto? Por eso veíamos también que la contraparte va a ser Yeshua, aunque se menciona proféticamente a muy largo plazo, Génesis 3:15, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, aunque ella le muerda el talón, ya en la conclusión de todo el plan del Eterno. Pero en medio existen personajes que hicieron la diferencia, y por eso el Eterno los escoge para continuar su plan de hacerse de un pueblo, de que ese pueblo sea apartado para él y de que ese pueblo llegue a estar con él y se convierta de una manera mística como en su esposa. Y ahí encontramos en lo largo de la historia a esos personajes que han tenido estas cualidades. No basta con tener y dar fruto. El fruto, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso es importante, pero eso no es todo el mensaje.
por todas las cartas de Shaul y aún en las otras cartas se menciona todo esto. Yeshua mencionó muchas cosas también, muchos puntos, pero son como puntos sueltos, y cuando los juntamos todos nos damos cuenta que este diagrama se parece muchísimo más a lo que el Eterno nos pide. Está mucho más claro aquí, muchísimo más claro. Y si nosotros queremos alcanzar esa estatura del varón perfecto, tendríamos que estudiar y analizar con cuidado esas cualidades y esforzarnos cada día para subir. Y se puede lograr con su ayuda, porque para eso vino también el Hijo del Eterno, para rescatar lo que se había degradado y volverlo a elevar, ayudarnos a sacar o a salir del fango y empezar una elevación espiritual, dejando las cosas terrenales, dejando las cosas de abajo, de la tierra, y elevarnos, subir. Voy a dejar unas citas de la Escritura para aquellos que les gusta estudiar. Génesis, Bereshit 7:1. Halló a un varón justo, a Noah, justo delante de mí en esta generación. Y después encontramos esos pasajes muy importantes. Segunda de Pedro, segunda de Kefa 1, del 1 al 11. Segundo de Kefa, segunda de Pedro, como se dice también, 2, del 4 al 9. Efesios 4, 17 al 31. Tito 2, 1 al 15, Hebreos 6, 1 al 12, Efesios 6, 10 al 18, Tito 3, 8, y hay muchas más. Romanos 1, 23, 8, 29, 1 Corintios 11, 7, 15, 49, 2 Corintios 3, 18, Colosenses 1, 15, Hebreos 1, 3. Todas estas citas nos mencionan estos aspectos. Todas ellas nos están recordando. Pero cuando todo se conjunta, entonces nos ubicamos aquí. Cada uno de nosotros necesitamos elevarnos aquí, porque este fue el ideal. Si lo vemos de otra manera, es como este árbol de la vida, o este diagrama nos muestra aspectos del Eterno en toda su plenitud. Él, en el punto 1, la corona, Él es el que reina y gobierna sobre todo, ¿sí? Y debajo de Él, en el ámbito de lo humano, viene Yeshua. Yeshua tiene toda la cualidad, toda la cualidad de la divinidad está en Él, y a Él se le dio principado, fue puesto sobre su hombro. Por eso dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es el amo, el Adón. Y Él viene a mostrarnos, pues Él es el modelo a seguir. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el modelo. Por eso tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. A Adán se le dijo, porque tú vas a someter, vas a gobernar sobre todo. A nivel terrenal, a Adán se le dio un señorío, una autoridad. No se cumplió en Adán, no se completó. Tuvieron que venir otros personajes para ir trayendo al pueblo. Abraham, Isaac, Jacob, junto con Noah, hasta que viene Yeshua y vuelve a mostrarnos el modelo. Y viene Él para, como dice el Salmo, me sacaste del pozo, del lodo cenagoso, del pozo, me sacaste de allí y pusiste mis pies sobre la peña, sobre la roca, para recuperar entonces lo que el Eterno puso en cada persona que Él ha creado, su imagen, recuperar esa luz. Yeshua es la luz. Y estas cualidades son luz en nosotros. Por eso dice, para que no andemos más en la oscuridad, en las tinieblas, porque nosotros somos hijos de la luz. Si es que esto es clave, hay que leer la Escritura, sí,
Hay que buscar siempre el momento de tener comunión, porque esto es clave para que podamos elevarnos. Yeshua ya vino, pagó el precio por nuestro rescate, pero nos dice: si me amas, guarda mi palabra, obedece mi palabra, guarda y obedece mis mandamientos. Y el camino entonces se hace más claro ahora. Tenemos que ser como Yeshua. ¿Y cómo era Yeshua? Más humilde. ¿Solamente eso? No, tenía muchas más cualidades. Estas son las cualidades. Comienza de arriba hacia abajo, pues es como un árbol al revés, porque las raíces están arriba. De arriba viene el alimento espiritual, no de abajo, de arriba. Y viene para traer esa savia y que llegue al punto de que en su reino estemos nosotros adentro de su reino, porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, y entonces tomamos la línea para seguir en Yeshua. Fundamentados en la roca, esplendor y victoria, porque Él nos ha dado a nosotros las armas que necesitamos, la armadura que necesitamos, los dones que necesitamos para ir elevándonos. Esto trae belleza, porque su palabra, su Torah, su verdad, sus mandamientos, dice que trae a nosotros como una belleza que viene del cielo, porque empezamos a vivir como es correcto delante de Él. Juicio, misericordia. Estos dos sefirot son algo básico y fundamental y muy fuerte. Así creó el Eterno al mundo y así estableció su Torah, con juicio, pero con misericordia. Concluimos entonces una vez más que la ley, como se dice, no está separada de la gracia, tiene que estar equilibrada. La justicia con la misericordia tiene que estar equilibrado en nosotros también y de nosotros hacia los demás. Tenemos que ser justos y equilibrados, y esto nos va a dar entonces, vamos a crecer en sabiduría y entendimiento de su verdad, de su palabra. Yeshua hizo algo que quedó escrito, aunque había muchas personas conocedoras y muchos sabios. Dice que Él les abrió el entendimiento a sus discípulos. Asisten a la sinagoga todos los días. Shaul era un maestro. Yeshua se encuentra con nuestro gran maestro. ¿Se recuerdan quién es? Que lo visitaba de noche. Nicodemo. Y le dijo: tú siendo maestro de Israel, y yo te explico las cosas terrenales y no me entiendes. Si te dijera las celestiales, entonces no entiendes nada. Eso es que viene a abrir el velo, a traer entendimiento, solo Él. Y solamente así es que podemos ascender y llegar a la estatura del varón perfecto. En eso tenemos que trabajar, y con su ayuda lo vamos a lograr, porque solamente así estaremos en su reino. No solamente porque aquel que pone su fe en Él, porque si su fe no tiene obediencia, entonces no sirve de nada. Yo espero que sea de bendición esta segunda parte introductoria. Sí, es básico, pero si esta base se entiende, entonces podemos esforzarnos y podemos vivir mucho mejor nuestra fe, nuestra emuná en el Eterno y en Yeshua, y poder ser luz a las naciones, y poder ser nosotros verdaderamente quienes alumbren en este mundo de oscuridad, como en los días de Noah, porque así será en los postreros tiempos, los cuales ya estamos viviendo. Shalom.